Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Bueno, para esta convivencia nos han propuesto que las meditaciones giren alrededor de Jesús. Hay en la página web de la obra un libro que, si yo no me equivoco ahora exactamente, el título es "Para mí vivir es Cristo", un libro electrónico que va desgranando distintos aspectos de lo que significa estar enfocados en Jesús. Y la verdad es que somos cristianos porque seguimos a Cristo. Te voy a confesar que a mí me llamó un poco la atención cuando, después de ser elegido padre, el padre actual nos enfocó en Jesús. Tal vez me llamó la atención porque nunca me había percibido desenfocado. No me quiero mandar la parte, no es eso el tema. También es verdad que después, profundizando un poco, uno se da cuenta que sí, estábamos, ahora hablo en plural, todos siempre conectados con Jesús, porque nuestra vida de piedad nos lleva una y otra vez a Jesús, pero tal vez no estábamos más profundamente metidos en Jesús. Y vale la pena todavía hoy, ya han pasado 5 años largos de la elección del Padre, estamos por llegar al 6º, ¿no? Que una vez más levantemos nuestra mirada, nos encontremos con el Señor y nos preguntemos si realmente alimentamos todo nuestro día y hacemos girar toda nuestra vida alrededor de Él. Te acordarás que una de las primeras cosas, así una de las primeras anécdotas míticas de la vida de nuestro Padre y de los comienzos del Opus Dei tiene que ver con aquel regalo que le hizo a don Ricardo Fernández Vallespín. Don Ricardo fue uno de los 3 primeros que desembarcó en Argentina en el año 50, tiempo después de esta anécdota que, si yo no estoy ahora con mala memoria, sucedió en el año 33. Don Ricardo se dirigía espiritualmente con nuestro Padre y en una de las oportunidades nuestro Padre le regaló un libro sobre la pasión de Jesús y le puso como dedicatoria: que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo. También está después eso recogido en un punto de camino y es como todo una declaración de intención profunda que en realidad, no podemos pensar que hay novedad alguna. El cristianismo es esto. Pero bueno, nuestro Padre, profundamente anclado en Cristo, recibió un nuevo mensaje, lo que se llama un carisma, un don, y llevaba a la gente a Jesús y la llevaba con esa novedad que él había recibido en su corazón de parte de Dios y que al mismo tiempo que la había recibido la seguía recibiendo y la seguía desarrollando. Y nosotros hoy en día, en el mundo en el que vivimos, tenemos que seguir con fidelidad a lo que nos transmitió San José María,
a través de los primeros y a través de los que han seguido, y ahora nos toca a nosotros, en la actualidad de hoy, seguir conectados con Jesús todo el tiempo y todo el tiempo dar a Jesús a los demás. Esto de el cristocentrismo no supone ninguna novedad y al mismo tiempo siempre es una novedad. Vivimos en la permanente necesidad, en la nueva necesidad de estar todo el tiempo, Jesús, ahora te hablo a vos, conectados con vos. Nuestra vida no puede ser otra cosa que eso, porque si no, como además vivimos en el medio del mundo y te tenemos que encontrar en el medio del mundo, y el mundo propone muchas distracciones, entonces es absolutamente necesario que te busquemos, que te encontremos y que te amemos y que te volvamos a buscar, a encontrar y amar cada día. No sé si conocéis la anécdota, ya hace bastantes años, porque esto fue, calculo yo, a mediados de los 80, sin miedo a equivocarme por mucho. Un presbiteriano, pastor presbiteriano, muy joven en ese entonces, Scott Hahn, del que has oído hablar y seguramente has leído varios de sus libros, tuvo un proceso de conversión a través del estudio de la Sagrada Escritura y de que Dios se metió en su alma. Y también por ese entonces se encontró con un sacerdote de la obra y se encontró con el Opus Dei. Y lo que le llamó la atención del Opus Dei, él lo cuenta en uno de sus libros, es que los fieles de la obra llevaban un evangelio con ellos en el bolsillo o en el maletín y lo leían y lo conocían. Esta costumbre tan sencilla que tenemos, una de nuestras normas de piedad, de leer un trozo del evangelio cada día y meditarlo por unos minutos, es algo que a él le impactó mucho porque, claro, siendo presbiterano, viniendo del mundo evangélico, cargaba sobre sí con el prejuicio de que los católicos no le damos importancia a la Sagrada Escritura. Y para él, como buen presbiterano, y además era, bueno, como ya sabés, profesor de hebreo, latín y griego, y un cerebro tremendo, etcétera, allí estaba todo en aquel momento, ¿no? Y entonces le llamaba la atención, mirá, los católicos, bueno, había ido descubriendo que los católicos también amaban la Escritura, que la liturgia católica estaba toda basada en la Escritura, pero que además hubiera una gente que tuviera el Evangelio todos los días consigo y lo leyera cada día. Dicho sea de paso, y aunque parezca, dos anuncios así. Lo primero es Jesús que siga haciendo esta norma de piedad o empeñándome en leer el Evangelio con cariño, ¿no? Y después que agradezcamos que a través de la pandemia se difundió mucho, y del WhatsApp, ¿no? Pero se difundió mucho el tema de sacerdotes que comentan el Evangelio del día u otro Evangelio y lo suben a Internet. Y entonces es un modo fácil de ayudar no solo a nosotros mismos, por supuesto, si te sirve. Está claro que es bueno o preferible que el trabajo de profundización, de meditación, lo hagas vos, ¿no? De contemplación. Pero también para que millones de personas, muchos de tus amigos que tal vez no han escuchado el Evangelio por años de años porque no han ido a misa ni los domingos, que difundas, ¿no? Que encuentres alguno que te guste y que sepas mandarlo. Hay uno en la página de la obra todos los días, hay de todo. El Evangelio y Jesús tienen que llegar a los corazones. Es verdad que eso no es lo único,
pero es esencial, es un primer paso clave. Y te pedimos, Jesús, que se nos vuelva, o que tengamos, no se nos vuelva, que desarrollemos este reflejo de, enganchar a gente que escuche el Evangelio, enganchar a gente que se encuentre con Jesús, que empiece a buscar a Jesús, aunque más no sea en un audio de 3 minutos diarios, o de 6. Y que nosotros renovemos hoy el propósito de que no sea solo un audio, sino una lectura meditada y contemplada personalmente, para que Jesús, tampoco me opongo al audio, si el audio te sirve, para que Jesús a través de la lectura o del audio esté siempre en la primera línea de nuestra cabeza, de nuestro corazón, de nuestros movimientos, de nuestros sentimientos que van hacia los demás. Porque justamente nuestra vida tiene que estar guiada por la contemplación de la vida de Jesús. Te decía hace un momento que el mensaje que nos transmitió nuestro Padre es un mensaje fuerte. Ya sabes que en la Sagrada Escritura la palabra mundo designa también las cosas negativas, lo que se opone al Espíritu y a Dios. Y justamente lo disruptivo del carisma del Opus Dei es que tenemos que encontrarnos con este Jesús, Dios y hombre verdadero, del que nos hablan los evangelios, en el mundo, justamente en el medio de lo que en el inconsciente colectivo del principio del siglo XX y, digamos así, también por ahí del hoy en día, nos aleja o puede alejarnos de Jesús. Por eso es que hay que entender bien las cosas y hay que profundizar en aquello tan clave, ese nombre que no se lo había puesto nuestro Padre al principio, de la homilía en la que dio el 7 de octubre, o el 8 de octubre del 68 en el campus de la Universidad de Navarra: amar al mundo apasionadamente. El mundo es bueno, solía gritar con fuerza a nuestro Padre, porque ha salido de las manos de Dios. Y nosotros vemos en Jesús a un Dios que tanto amó al mundo que entregó su vida para salvarlo. Amó a todas las cosas de este mundo, también a las que nosotros los hombres me refiero, con nuestros pecados, desde el pecado original hasta hoy, hemos tergiversado, hemos dado vuelta. Jesús las amó justamente para que se den vuelta nuevamente y para que vuelvan a caer de su lado. ¿Viste cuando la taba cae al revés? Bueno, nuestro trabajo, nuestra misión, enfocados en vos, Señor nuestro, es conseguir que caiga del lado correcto y que las cosas, todas buenas que vos has hecho, realmente estén de pie, estén patas para arriba y no patas para abajo. O, perdón, mejor dicho, estén patas para abajo y no patas para arriba, ¿no? Tengan la cabeza donde la tienen que tener y los pies donde lo tienen que tener. Mirá la confusión que estaba generando. Y para esto, de vuelta, te insisto, es necesario que nosotros sepamos meditar el Evangelio y encontrarnos con el Señor. Y descubrir ahí, en el día a día, en el discernimiento de cada pasaje de la vida del Señor, de cada una de sus enseñanzas, de sus parábolas, de cada encuentro de Él con alguno de los hombres en los que se cruzó en su paso por la tierra y que vienen narrados en las páginas del Evangelio, que encontremos también lo que a nosotros nos corresponde, lo que Él nos está pidiendo. Yo cuando hablo con ustedes, recién incluso, aunque solo escuché
1 minuto y medio de la clase que estaban teniendo cuando llegué, bueno, siempre ¿qué tenemos por delante? Tenemos alguna situación que resolver, una circunstancia en la que se nos reclama poner el amor de Dios. Y no existen las recetas predeterminadas. El Evangelio no es un conjunto de prescripciones que abarcan o que abarcarían en teoría todas las enfermedades, todas las circunstancias concretas que en la vida de los hombres se pueden dar. Y entonces, nada, te tomás una pastillita y ya está. El Evangelio nos cuenta la vida y la verdad de nuestro Señor. Y en base a esa vida y esa verdad, nosotros tenemos que ser capaces, porque ahondamos en ella, porque nos metemos a bucear en su sabiduría, en la sabiduría de Dios, encontraremos entonces la actitud cristiana, la respuesta de nuestro Señor a eso concreto que nos pasa. Y que evidentemente es, entre comillas, distinto de lo que aparece en el Evangelio. Lo que escuché yo al terminar la clase fue la conclusión de alguien que dijo, y bueno, yo tengo 6 hijos y 24 nietos, y por lo tanto esa experiencia. Bueno, como está clarísimo, Jesús no tuvo ni 6 hijos ni 24 nietos. Sin embargo, si estamos enfocados en Él en nuestra vida, si conocemos todo lo que nos ha enseñado y lo que ha vivido, tendremos la conclusión precisa para saber, en este caso, el abuelo, cómo ocuparse de los 24 nietos. Cómo, entre comillas, le estaban diciendo acompañar a cada uno. Cómo acompañar a cada hijo en la educación de los nietos, sin entrometerse donde no hay que meterse, pero, entiendo yo, sabiendo rezar y sabiendo de alguna manera levantar la perdiz cuando hay que levantarla con astucia, con cuidado, con atención, ¿no? Sin mandonear, sin meterse donde no hay que meterse, pero sí ocupándose de, aquí hay algo para que la gente enfoque, digamos, para que no se lo pierdan. Yo creo que vos y yo hacemos este trabajo a diario, pero también creo que lo podemos hacer mejor. Y que por eso, con frecuencia, se nos está recordando que es de esta contemplación de la que tenemos que sacar la vida. Vivimos de Jesús porque nos empeñamos en estar metidos en Él. Y de Él tenemos nutrición suficiente, no solo suficiente, nutrición en abundancia. La vida de Jesús es la vida con mayúsculas, es la vida en abundancia, es la vida que responde a cualquier cuestión de nuestra vida. Ahí encontramos todas las respuestas, las que pueden resultar más sencillas y las que pueden resultar más difíciles, las que aceptamos porque qué bien que encaja esto y con qué facilidad nos inspira, y aquellas otras que nos inspiran también, pero que suponen un conflicto. Y si leemos bien el Evangelio, descubrimos conflictos cada página y media, por ponerle una distancia. Porque justamente hasta Simeón dijo que Jesús sería un signo de contradicción. ¿Te acordás a San Juan Pablo II cómo le gustaba recordar que Jesús era signo de contradicción? Nuestras vidas no son vidas así
una paseata por el campo, llano, la llanura, vamos a decir así, bucólica francesa, de flores y sin problemas. En nuestra vida hay de todo. Habrá momentos de llanura con flores y belleza y paz, y hay momentos de curvas, momentos de oscuridad, hay noches de tormenta, hay subidas, hay bajadas trepidantes y complicadas de frenar, hay de todo. Y siempre y en todo momento lo nuestro será acudir a Jesús y mirarlo y atenderlo y ocuparnos de él. Fíjate que estamos ahora ya en la última semana de Adviento. Hoy 17 comienzan las misas de cada día. Ya no es misa del sábado, sino que es misa del 17. Y así. Se acelera, o estamos en la culminación de la celebración de justamente la llegada de Cristo, la llegada del Mesías, del ungido. Y lo que más nos golpea, o digamos así, es desconcertante, es que Dios se hace hombre y por lo tanto se saca su fuerza, su poder. Ese ser todopoderoso aparece, iba a decir, no solo desvestido, porque desvestido, pero desangelado. Aparece débil y realmente es de las cosas que escandalizan al hombre. Los escandaliza y escandaliza a tus amigos, porque todos en el fondo querríamos o queremos un Dios poderoso que arregle todos los problemas. Y tenemos que aprender a contemplar a un Dios débil, a un Dios que sin dejar de ser Dios es hombre, a un Dios que sigue teniendo todo bajo control, entre comillas, porque no me gusta mucho esta palabra, pero a Dios no se le descontrola nada, y es así. Y nosotros queremos tomar el control de las cosas y al final nunca lo podemos tomar porque a nosotros sí se nos ha descontrolado todo desde el momento en que nos separamos de Dios. Y entonces, en estos 10 minutos que nos quedan de meditación casi, enfoquémonos en este dilema, en el dilema del Dios que sigue siendo Dios, pero que se despoja de su poder. Se despoja sin dejar de ejercerlo. Es decir, se despoja porque lo va a ejercer de una manera diferente. Y entonces nos dice, mirá, vivir centrados en mí no supone que vayamos a andar por el mundo con una vida solucionada, como, volviendo a Francia, como si fuéramos a estar paseando por les Champs-Élysées, ¿viste? Me queda en el debe, todavía no conozco París y me parece que tengo pocas fichas para conocerlo, digamos. Pero no es eso. La vida del cristiano supone encontrarse con un Dios que para nacer ni siquiera puede nacer en el lugar donde vivían sus padres. Que el poder de los hombres lo hace trasladar, hace que su padre adoptivo tenga que vender todo, porque él es el Hijo de Dios, ¿verdad? Para comprar un burro y para irse a donde manda un poderoso de la tierra. Jaja, poderoso de la tierra. Pero bueno, mandó y cambió a Dios. O más que cambiar, cambió el lugar donde Dios iba a nacer. O más que cambiarlo, después cuando uno lee bien las Sagradas Escrituras, se da cuenta que, mirá cómo son las cosas de Dios. Dios había previsto porque había profetizado que iban a nacer en Belén. Y como Él lo sabe todo y lo tiene todo en presente,
iba a haber en el futuro un emperador que iba en su soberbia a querer contar a la gente y por lo tanto el Mesías iba a nacer en Belén. Pero después resulta que iba a venir de Nazaret. ¡Ah! ¡Qué maravilloso!, ¿no? Cómo cuando uno empieza a leer el Evangelio y a centrarse en la vida de Jesús de verdad, las cosas empiezan a caer de una manera distinta en la cabeza y en el corazón. Y tenemos que empezar a recordar, mirá, atenti, que parece una cosa, pero resulta que a este Dios débil, a este Dios que no va a encontrar un lugar en la posada, al que ningún habitante de Belén le va a abrir las puertas de su casa, que va a terminar casi a la intemperie en una cueva, rodeado de animales para nacer. Resulta que todo eso estaba prefigurado desde toda la eternidad. No se le escapa nada. Como se nos viene a la cabeza, se me viene a mí por lo menos al predicar ahora, los cabellos de vuestras cabezas están contados. Estoy centrado en Jesús, puede pasar lo que sea. Un desastre tremendo desde el punto de vista nuestro, humano, o te ganás el premio gordo de la lotería de Navidad, que humanamente hablando puede parecer que te va a solucionar bastantes problemas. Algunos aquí presentes que conocemos bien, que conozco bien, me dirían, y sí, para no vendría nada mal, un regalito especial. Y sin embargo, eso no es lo que importa. Lo que importa es que el Señor sabe todo lo que nos pasa a cada uno, hasta los cabellos de nuestra cabeza. Y estar centrados en Él, por lo tanto, significa, mira, voy a seguir disfrutando de mi Dios que maneja su poder a piacere, de una manera diferente a la nuestra. No quiero adelantarme demasiado porque todavía estamos antes del nacimiento, pero te animo, y ya porque también se acaba el tiempo de la meditación, te animo a que aproveches muy especialmente este misterio maravilloso de un Dios que no deja de ser Dios, que no deja de ser todopoderoso y que al mismo tiempo se hace hombre, pero además se hace débil entre los hombres, se hace pequeño, se hace niño, se hace uno más de la plebe, del pueblo, que no viene mostrando poder. Su reino no es de este mundo, su lógica es diferente, todo lo suyo es sobrenatural, es de otro mundo y al mismo tiempo metido en este mundo porque ama este mundo y lo quiere salvar. Madre Santa, como siempre terminamos refiriéndonos a vos y pidiéndote que así como vos estuviste toda la vida enfocada en tu Hijo, nosotros también aprendamos a estar siempre enfocados y conectados con Él y por eso tengamos paz en nuestros corazones y alegría y demos esa paz y esa alegría a quienes nos rodean. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.